Bendiciones, hermanos. Hoy es miércoles y vamos a tener nuestro estudio bíblico hoy, y es una continuación del estudio bíblico que hizo la pastora la semana pasada. Vamos a enfocarnos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 20, y luego capítulo 3, versos 1 al 13. Y antes que empecemos, vamos a orar para comenzar nuestro estudio bíblico. Únanse conmigo para orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Hay muchas cosas que haces por nosotros que no te damos las gracias o no sabemos que estás haciendo por nosotros. Siempre estás moviendo montañas, estás haciendo cosas para protegernos y para ayudarnos y tal vez se nos olvida darte gracias por todas las cosas que no vemos, que no notamos, Señor. Gracias por todo eso y ayúdanos a enfocarnos hoy. Gracias por la oportunidad de conectarnos hoy, este miércoles. Ayúdanos a enfocar, ayúdanos a aprender, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dijo la pastora el miércoles pasado, este libro es de Pablo a los tesalonicenses, y él tenía que huir de Tesalonia a Atenas y luego fue a Corinto. Y ahorita vamos a leer del capítulo 2, versos 13 al 16. Voy a tomarlo nomás poquito por poquito porque me pierdo muy fácil y no los quiero perder a ustedes tampoco. Así que leemos de los versos 13 al 16. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pues lo que está pasando aquí inmediatamente es que Pablo está feliz en oír que los tesalonicenses aceptaron la palabra, el evangelio como palabra de Dios y no como palabra de hombre. En este tiempo, cuando todavía estaban estableciendo toda la iglesia cristiana, había mucha gente, muchos judíos que no creían que ellos estaban ellos estaban hablando palabra de Dios, que se las estaban inventando. Muchos de ellos pensaban que era blasfemia, que era mentiras, porque venía de Jesús y no pensaban que Jesús era el Mesías. Entonces, para Pablo oír que ellos lo aceptaron es una bendición para él, porque ya el primer obstáculo ya lo pasaron. Entonces ya creen, y eso es esa evidencia de la fe que tienen adentro, y eso es una bendición para Pablo. Además, en este momento están siendo perseguidos los tesalonicenses por su fe. Pues Pablo
tenía que huir porque le querían matar por su fe. Pero todavía a través de esto, bueno, todavía aunque esto pasó con Pablo, esto no robó la fe de los tesalonicenses. Nomás siguieron, nomás continuaron, nomás aguantaron ese sufrimiento de la persecución. Y luego aquí en el verso 16 les quiere asegurar Pablo, porque ellos están sufriendo ahorita. Y les quiere asegurar que lo que está pasando, Dios lo está viendo. Dios entiende, Dios no lo está ignorando. Lo que está pasando es una injusticia. Y para el que está experimentando esa injusticia, saber que va a haber justicia es algo tan importante. Da esperanza, ayuda tanto a la alma para poder continuar, aumenta la fe, porque ellos saben que Dios va a hacer algo, va a castigar lo que están haciendo, esos pecados en perseguir, en hacer que ataquen a los cristianos, los judíos, que persiguen a los cristianos. Seguimos en el verso 17 al 20. Todavía 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 17 al 20. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pablo tuvo que huir muy de repente, tenía que huir para salvar su vida. Y él les quería expresar, comunicar a los tesalonicenses que él los extrañaba. Él quería verlos otra vez, no los abandonó. Y eso es lo que él quería comunicar, que ellos no estaban abandonados. Imagínalo por un momento, porque queremos pensar en esto como los tesalonicenses. Cuando estamos analizando la Biblia, queremos leerlo a través de los ojos de la gente que lo estaban leyendo en ese tiempo o viviendo en ese tiempo. Esta gente, los de Tesalónica, ellos apenas se hicieron cristianos, apenas aceptaron el Evangelio como palabra de Dios. Y de repente su líder, su pastor, tenía que huir por la misma razón que tú eres un cristiano, o sea, la fe. La misma cosa que estás haciendo a tu líder, a tu pastor, a él le querían matar. ¿Qué van a querer hacer con nosotros? A mí me pondría un poquito nervioso ser un cristiano en este tiempo. Y más si mi líder no está conmigo para ayudarme, para enseñarme, para hacerme crecer en mi fe, para guiarme. Y Pablo quería que ellos entendieran que no estaban solos, que no estaban abandonados, que él quería regresar. Pero Satanás estaba impidiendo, estaba bloqueándolos para regresar. Wow. Seguimos, hermanos, seguimos. En el capítulo 3, versos 1 al 5, vamos a leer. Por tanto,
cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo estaba preocupado, estaba pensando mucho en los tesalonicenses y quería asegurarse que estaban bien, porque tiempo ha pasado y no ha oído de ellos, porque no tiene un teléfono, no puede hacer un FaceTime para ver un Zoom meeting para hablar con la congregación, y necesitaba que mandarles a alguien no solo para reportar qué estaba pasando, pero para ayudar, para animar. Era más que nomás un messenger, un messenger, perdón. Él estaba ahí para ayudar y siempre es sobre la fe, para animar y para ayudar su fe. Pero lo que es interesante es que él ya les había dicho que iban a sufrir dificultades. Cuando Jesús estaba enseñando a los apóstoles, Él les enseñó que iban a encontrar oposición, que iban a encontrar persecución. Entonces los apóstoles también enseñaron a los otros cristianos a esperar esto, que iban a encontrar esto. Entonces Pablo también enseñó a los tesalonicenses que iban a encontrar oposición y persecución. Entonces se alistaron, se aguantaron, se aumentaron la fe para poder sobrevivir la persecución. Y eso es muy importante, porque yo creo que muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces pensamos que en el momento que algo pasa, que es la culpa de Dios, que Él no nos protegió, que Él no nos sacó de este problema, o que Él hizo esto a nosotros para atacarnos, porque es Dios, no sé. Encontramos alguna razón para decirle a Dios, ¿por qué me hiciste esto? Para acusarle. Pero Jesús ya nos dijo, van a encontrar oposición, van a encontrar persecución. Yo tomaría eso en serio, si Jesús lo dijo. Entonces necesitamos estar en ese entendimiento que va a venir en la vida. Y yo pienso que los de Tesalonicenses, ellos estaban preparados. Muy preparados. Ahora sigamos. Verso 6 al 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 13. Ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Pero eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber
que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Timoteo regresa de Tesalónica con noticias buenas, con noticias que ellos todavía conservan gratos recuerdos y que desean verlos otra vez. Y esto es noticia tan buena para Pablo que siente como que revivió, que no saber cómo estaban era la muerte para él, y en saber que ellos están fuertes, que la fe todavía tienen la fe, es como vida nueva para él. Y está tan orgulloso que ni sabe cómo decirle gracias a Dios. Ni sabe qué decir. A lo mejor Pablo se sintió como que él los abandonó, como que ellos estaban enojados, o tal vez que ya no podían aguantar la persecución. Pero en oír esto, toda su duda se desapareció en ese momento. Y él cierra la carta con una oración. Y es tan bueno terminar cada cosa con oración. Y él les dice una oración tan hermosa de si Dios quiera, en el nombre de Jesús, que Él los podrá visitar otra vez y que se amen unos a los otros. Y porque Él sabe que ellos están muy interesados en la segunda venida de Jesús. Él ora que la santidad de ellos sea intachable delante de Dios. De verdad, esta carta a los tesalonicenses es como una carta de un pastor a su iglesia. Podemos ver mucho amor y mucha perseverancia a través de ella. Podemos ver qué tanto Pablo amó a ellos y qué tanto estaba preocupados por ellos, como que eran sus niños. Apenitas eran cristianos y él tenía que huir porque le querían atacar, matar. Y ellos están en otra ciudad. Pero lo que es sorprendente de esto es que aunque estaban en persecución, aunque Pablo no estaba con ellos, todavía tenían su fe. Eso es lo más importante, yo creo. Eso es lo más sorprendente para mí, que me hace pensar mucho en mi situación, nuestra situación, porque en ver cómo ellos sobrevivieron, cómo sufrieron, mis problemas se hacen muy chiquitas, se hacen como ridículo un poquito, porque nosotros tenemos esa libertad de poder adorar a Dios en esta nación, aquí, en nuestras iglesias, en nuestras casas, y no tenemos que escondernos por miedo de la persecución, que nos van a encarcelar o atacar, porque adoramos a Dios, porque creemos que Él es nuestro Salvador.
Aunque parezca que estemos en tiempos muy malos, de verdad estamos muy bendecidos. Tenemos mucha bendición. Yo creo que lo que los de Tesalónica hicieron bueno es que tenían su fe. Aguantaron con su fe. Y es solo con la fe que pudieron hacer todo esto. Por eso es que Pablo siempre estaba hablando fe, su fe. Porque él sabía porque él ya había experimentado la persecución. Entonces él sabía que la fe es la clave, es lo más importante para poder sobrevivir. Y para los tesalonicenses, la promesa de Jesús era más importante, más grande que el peligro que ellos vieron cada día, tenían cada día, porque la gente les quería atacar. Pero Jesús era más importante. La segunda venida de Jesús era más importante. La fe de ellos era más importante. Sí, eso quiere decir que en verdad nuestros problemas no son más importantes de Jesús. Aunque parezca que nuestros problemas son muy grandes y son muy importantes, y tal vez para nosotros en ese momento sí son. Pero es muy fácil de olvidar que Jesús es más importante que eso. Y nuestra fe nos ayuda a entender esto. Entonces, cuando nuestra fe se está desapareciendo, necesitamos que hacer algo para aumentarla, para crecerla, para fortalecer nuestra fe. Y yo sé que ya saben cómo hacer eso. Nomás en estar conectados aquí, escuchando la palabra, ya están aumentando su fe. Y no soy yo que les está aumentando, no es el pastor o la pastora, es porque estamos hablando de la Biblia. Eso es lo que es más importante, es Dios que aumenta nuestra fe, es orar, es ayunar, escuchar música de adoración, leer la Biblia. Todas esas cosas aumentan nuestra fe. Entonces, en este momento, en estos tiempos cuando se siente que a lo mejor estamos entrapados en la casa o castigados o que hay muchas cosas malas que están pasando, y tal vez sí hay muchas cosas malas pasando. Cuando usamos nuestra fe, podemos ver que estamos mucho más bendecidos, que todavía tenemos la oportunidad de conectarnos y vernos y escucharnos unos a los otros, conectarnos con tecnología. Eso es algo que no podían hacer los de Tesalónica. Hermanos, tengamos gracias por poder tener la libertad de adorar a Dios sin temor. Siguen usando su fe, siguen aumentándolo. En estos tiempos lo necesitan, de verdad. Es una necesidad. Es todo. Voy a orar para cerrar nuestra clase. Únanse conmigo, por favor. Gracias, Dios, por este día. Gracias por las bendiciones que nos das, aunque parezca que hay muchas cosas feas alrededor. Gracias porque el tentador no nos ha convencido a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros más, a poder vernos pronto en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordarnos de ti cada día, porque si nos olvidamos de ti, nuestra fe se daña un poquito, te extraña. Y necesitamos que alimentar nuestra fe, Señor.
Ayúdanos que si vengas, Señor, que nuestra santidad sea intachable delante de ti. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu protección, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.